Una vez más en Agrodinámica, el podcast del campo. En esta ocasión estamos aquí con el ingeniero Cuauhtémoc Ramírez Romero. Muchas gracias. Bien, Paloma, muchas gracias y bienvenido también el ingeniero Leonel López Ruiz, quien es un compañero muy destacado, colaborador de Agrosano allá en Cuitzeo. Bienvenido, Inge. Muchas gracias. Con el gusto de estar aquí con ustedes. El día de hoy vamos a tratar un tema de, una de las prácticas más sustanciosas en la agroecología, que es el compostaje. Y en esta ocasión, pues, pedimos que estuviera aquí nuestro invitado, el ingeniero Leonel, para que nos platicara sobre algunas cosas que tal vez desconocemos, por lo menos yo y muchas personas más. Por supuesto que Cuauhtémoc Ramírez siempre sabrá esos temas porque pues son de su dominio, son de su cancha. Pero bueno, quisiéramos que nos platicaran por qué es una de las prácticas primordiales para de las prácticas agroecológicas, porque es una de las primordiales, qué sucede cuando implementamos el compostaje en nuestros cultivos, ¿no? Bueno, todos esos beneficios. Sí, claro. Ahorita aquí le vamos a pedir al Inge que nos platique sobre procesos, pero es muy importante que tengamos claridad que en Agrosano lo que está trabajando es para recuperar la calidad de los suelos, la fertilidad, y la materia orgánica es uno de los elementos fundamentales para ir enriqueciendo los suelos. Cuando aportamos composteada la materia orgánica, estamos aportando nutrientes, estamos dándole una mejor estructura al suelo, facilitando la actividad biológica del suelo y dándole una mejor condición para el desarrollo de las raíces. Y algo muy importante que ahora vemos por el hecho de que estamos teniendo problemas de sequías como la del 2023 o temporales irregulares y algunas zonas que no llueve adecuadamente. La materia orgánica, por cada punto porcentual, 1% adicional que tenga en el suelo, podemos retener hasta 150,000 litros de humedad adicional en el suelo. Eso puede ser la garantía y la seguridad de que van a darse las cosechas. Claro. Y entonces, ¿qué es la materia orgánica? La materia orgánica son los residuos de las cosechas, los estiércoles del ganado, los residuos orgánicos que dejamos en las casas, todo lo que no lleva plástico, vidrio, metal, puede convertirse en materia para compostear bajo diferentes procesos, ya sea composta natural, así en su proceso, o con la ayuda de las lombrices, lombricomposta, que se llama. Y entonces ya nos trae diferentes beneficios y oportunidades de aprovechar, que bueno, ahorita vamos comentando. Pero aquí estando con Leonel, pues ya podemos ir abundando en los procesos. Muy bien, pues quisiera tomar en cuenta lo que es la definición de composta, una de las tantas que hay. La composta viene siendo un abono orgánico que se produce de una manera controlada por la descomposición de residuos vegetales y animales, con la acción de hongos y bacterias principalmente. Aquí, para empezar con el proceso de producción, cómo se elabora, pues vamos a seguir alguna metodología, algunos pasos. Y esto es, primeramente, es importante nosotros ubicar el lugar donde vamos a tener nuestro composteo, que viene siendo una pila o bien contenedores de cualquier material casero, tanto cajas, botes de basura, cubetas, etcétera, o de forma agrícola ya camas establecidas. Sí, porque, perdón, paréntesis en esta parte, en cuanto a los espacios en donde vamos a concentrar el composteo, ya estamos hablando en términos agrícolas, ¿no? En donde cierta producción de composta
va a dar como para cierta cantidad de hectáreas, ¿no? O sea, por ejemplo, estas camas que menciona, estos contenedores que mencionas, ingeniero Leonel, ¿cómo sabemos si para nuestro cultivo o cuánto se necesita para que nuestro cultivo sea, pues, se nutra con este composteo? O no sé, tengo 3 hectáreas. Sí me voy a entender cómo esa parte. Sí, claro. A mí me interesa mucho que podamos apoyar en este sentido a nuestros amigos productores que igual pueden estar viendo este podcast y que digan, sí, pero yo tengo 3 a 4, 5 hectáreas, ¿qué cambia ahí? ¿Cuánto se necesita? Ya un poco mencionó el ingeniero Cuauhtémoc en cuanto a la parte proporcional para evitar la sequía, ¿no? Pero para el control de las parcelas, ¿cuántas hectáreas más o menos? Sí, muy bien. Abarca una cama. Todos los cálculos a nivel de agronomía se establecen por hectárea, cualquier cálculo a establecer. Entonces, en este caso, para abonar con composta, para 1 hectárea, se recomienda que se inicie con 3 toneladas. Y el primer año, cuando empieza. Y para el segundo año, 2.5 toneladas por hectárea. Tercer año, 2 toneladas. ¿Por qué disminuye? Va disminuyendo porque el hecho de que nosotros establecemos abonos orgánicos, llámese compostas, lombricompostas o cualquier otro residuos de vegetales orgánicos, es un banco de nutrientes y de microorganismos que vamos dejando ahí para el suelo. Entonces, al ir acumulando nosotros año con año estas cantidades de materiales, no pasa como los fertilizantes químicos, que los dejamos en el suelo y nada más es una llamarada de petate de ese año que se ve muy bonito, pero al contrario nos deja aún más, nos deja sales. Y aquí con las compostas, lombricompostas, lo que sucede es que se crea como un banco, digo yo, de microorganismos y de nutrientes que va creándose una reserva y por eso es que va disminuyéndose. De ahí la importancia de promocionar tanto este tipo de sistemas que a un principio pues resultan a lo mejor un tanto, se le mete trabajo, sí, claro, pero si vemos a largo y mediano plazo, vamos a ver resultados tangibles y sobre todo un excelente mejorador de suelos, que es lo que se busca. Algo porque relacionado con tu pregunta, Paloma, es que luego hay quien piensa que compostear es más trabajo y aplica solo para pequeños productores y que en grandes extensiones y en agricultura que realizan productores de 10, 15, 20 o más hectáreas, se les complica. Y no, la única diferencia es que en lugar de hacerlo manual para quien tiene 1 o 2 hectáreas, pues lo pueden hacer ya con el tractor, con una composteadora. Un gran productor o un productor de mayor superficie, pues tiene maquinaria, entonces ya puede acumular y en un espacio de terreno poner sus camas de la materia orgánica y con una compostadora irlo trabajando. Entonces es una práctica que aplica para todos los diferentes sistemas de producción, en todos los cultivos. Pequeños, medianos y grandotes. Y sí, granos y frutales, hortalizas, en todos. Esto está muy interesante porque, o sea, justo creo que la mayoría de productores de grandes productores no tienen esa perspectiva justo por lo que podría implicar en la parte física, en la parte, pues sí, del trabajo de las personas, ¿no? A trabajar, a ponerse a hacer la composta, pero pues en realidad es que sí tienen los medios para invertir en el compostero, en las máquinas, etcétera, pues resultaría pues más propio para que se pudieran cubrir tantas hectáreas, que creo que eso sería lo más ventajoso y lo que podría ayudar a esta transición agroecológica en donde pues está
llevando al traste. Justo queremos hacer la conversión para que los agroquímicos no sigan existiendo en este sistema, ¿no? Oye, antes de que se nos vaya, porque esto se va así, de Sí. rápido el tiempo. Hay un elemento muy importante que luego es preocupación de la gente. Al aplicar composta estamos enterrando carbono y estamos bajando carbono en la atmósfera y contribuyendo a detener el cambio climático. O sea, eso es muy importante, pero a lo mejor también vale la pena platicar de la lombricomposta, porque estamos hablando de los campesinos, pero también mucha gente en su casa nos ve y qué hace con la fracción orgánica, con los residuos orgánicos, los restos, las cáscaras de frutas, las verduras que ya no aprovechamos y toda esa materia orgánica para hacer lombricomposta. Y es que también esta parte de la composta en casa, yo les comparto, nosotros en casa sí estamos como separando, ¿no? La que es justo una campaña que también se va a lanzar próximamente en Gobierno Michoacán, la separación de residuos, ¿no? Y de los orgánicos, de los valorizables, ¿no? Y que es necesario para que podamos en las ciudades, tanto en el campo, pues reducir pues la cantidad de basura, que no es basura, ¿no? Si la separamos no es basura, entonces podemos hacer un uso pues más interesante de todos estos residuos y separándolos de forma correcta, ¿no? Y la composta es eso también, ¿no? Todos esos nutrientes van a nuestras plantas, justo lo de los lombricomposteros, eso, a ver si ahorita nos dicen en dónde podemos conseguir las lombrices californianas para los que queremos hacer contenedores acá en las ciudades así pequeños, ¿no? Porque pues obviamente las casas son más reducidas, en donde podamos tener nuestro propio compostero, lombricompostero, ¿no? Y qué podemos hacer con ese biol, porque eso también estaría muy interesante. Y las grandes producciones como, pues obviamente si sale el humus y de la lombriz y todo esto, si sale para pequeños bastante, ¿qué se hace con grandes cantidades? Y hay una oportunidad de comercio, o cómo podemos distribuir esa parte. Y bueno, sí, como es pequeño el espacio que tenemos hoy, pero pues tratemos como de avanzar en esos temas para que nuestras escuchas y escuchos puedan pues recibir esta información. Bien, hablando un poco de lo que es la lombricomposta, entendemos que es un proceso ecológico que consiste en transformar la materia orgánica en humus de lombriz. Y por el agente principal lo que tenemos ahí, pues es la lombriz roja californiana, que es la más degradadora y la más rápida para transformar más voraz para producir este abono. En el proceso de producción de la lombricomposta, inicia primeramente realizando un precomposteo del alimento que va a consumir. Esto es importantísimo porque si no se tiene ese cuidado, a veces las familias en las casas nada más acostumbramos a otorgar el alimento en fresco, tal y como está, a veces hasta entero, las sandías, los melones y demás. Entonces es muy importante que se precompostee el material y no dárselo hacia la lombriz. ¿A qué le llamamos? Precomposteo es una actividad que consiste en que todos los materiales que se utilizan para este fin, llámese los ricos en nitrógeno, que son materiales verdes, los restos de cocina, estiércoles de herbívoros, aquí no entran de mascotas, algunos materiales también que no entran son los muy, como la cebolla, el ajo. ¿Por qué? Son los, ¿cómo se llama? Los cítricos. Por los contenidos de azufre que tienen estos, lo que vienen siendo los primeros y los otros por la gran cantidad de ácidos. Entonces, aquí precisamente con el composteo del material, ya que se tienen estos materiales seleccionados y recopilados, se amontonan, se apilan y se están, le llamamos precomposteo, porque se está ahí volteando este material para que se
se estabilice lo que viene siendo el pH, la acidez del estiércol o del producto que tiene ahí, y para regular la temperatura, ya que de no hacerse así, se podría matar a las lombrices al consumirlas. Entonces, por eso es muy importante esa actividad antes de darle nosotros a ver si alimento a la estoy lombriz. entendiendo. El precomposteo, en el precomposteo, si evitamos estos cítricos, etcétera, vamos en este primer momento, pero tal vez ya en el composteo y en lo que sigue, si se puede incluir todos estos residuos o sí, nunca. en el composteo sí entran lo que viene siendo la cebolla, el ajo y demás. Aquí nada más es por cuestión de que pasan por el tracto digestivo de la lombriz, y en el composteo no, ¿verdad? Ahí de una manera natural está la descomposición. Ahí que también hay algunos, en ambos sistemas de producción hay algunos materiales que sí son los mismos y otros que varían. Tal es el caso que mencionas. Interesante, muy interesante. Y bueno, como en esta otra parte del compostaje, bueno, ya hablamos de más o menos en promedio son 3 toneladas por hectárea al principio, ya hablamos un poco de los porcentajes, ya hablamos del por qué hacerlo, ¿no? O sea, de los beneficios. Yo creo que estará bien poder sumar más beneficios para, bueno, terminar de convencer, porque yo sé que nuestros amigos productores y productoras están convencidas, ¿no? Y que tal vez esta parte de la chamba, porque sí es esa parte de la chamba de estar pues agarrando, estamos hablando de peso, ¿no? También de estar manipulando el peso tanto de los residuos como de la hojarasca, ¿no? Todo esto que creo que eso es lo que tal vez pudiera como no ser tan llamativo, ¿no? Y que pues a veces es el simplemente ver o comparar el tema de agarrar la forma tradicional ya acostumbrada, que ya hay un hábito en la utilización de agroquímicos, y de pronto pensar, ¿no? En voy a chambearle 3 veces o 4 veces más de lo normal, pues prefiero seguirme quedando con esto, ¿no? Entonces, ¿cómo quitamos esta parte, este sesgo, ¿no? De la chamba que equilibre sustancialmente con esos beneficios, ¿no? O sea, vamos a convencerlos, claro, ¿no? Es más, convénzcanme. Exactamente, esa es la clave. A ver, ¿cómo se convence la gente? Viéndolo en el campo. En Zacapo, recientemente nos acaba de decir un productor, con 0 fertilizante, en mi parcela saqué 13 toneladas de maíz, cuando en la región el rendimiento promedio son de 6, 7 toneladas. Casi el doble, o el doble. 13 toneladas. Y dijo, y nada le pongo de fertilizante. ¿Qué hago? Dice él. Le pongo todo el rastrojo. Yo nomás saco la mazorca y cosecho el grano, pero toda la planta de maíz, toda picada, la incorporo al suelo. Y le pongo algo de estiércol de las vacas, y ahí lo estoy incorporando, y lo tengo haciendo eso varios años, y no pongo nada de fertilizante. Ya ven de ver mi tierra. Bueno, pues ahí está un gran ejemplo de que sí se puede. Además, aprovecho porque una vez un técnico me dijo, a ver, ingeniero, ¿y de dónde vamos a sacar tanta materia orgánica si tenemos más de 1 millón de hectáreas cultivando en Michoacán? Y entonces, si, como dice Leonel, vamos, échale 3 de entrada o 3.5 toneladas, son 3 millones de toneladas. Sí, o sea, es una locura. Pues lo da la tierra. Claro. La tierra nos da por hectárea de maíz 20 o 30 toneladas de rastrojo. Sí. Pues regresémosle 3. Y estás mejorando, reduciendo costos, porque ya no vas a comprar, o le vas a bajar al fertilizante, y ahí ya se compensa sin ningún problema. Pero un suelo fértil te va a dar mejor rendimiento, entonces es el doble beneficio. Pero perdón, a ver, esto me interesante. La respuesta la tenemos en el suelo, es más, para lo que necesitamos
está ahí en nuestro entorno, ¿no? Y no necesitamos pensar en ninguna otra inversión más que en las ganas de transformar las cosas. Exactamente, Paloma. Mira, nosotros como técnicos y como productores, primero tenemos que convencernos de que para llegar a los rendimientos y metas que esperamos, tenemos que partir de nuestro patrimonio suelo. Uh-huh. Ahí es donde empieza todo. Entonces, los suelos en México están muy degradados, y no nomás en México, a nivel mundial. Sí. De un 80% sí. de los suelos. Entonces, degradación de muchos tipos, ¿no? Física, química y biológica. Erróneamente se cree que aventando puños de fertilizante y gastando más dinero, se va a tener un mayor rendimiento. Y esa es una gran equivocación, porque en agronomía hay la ley del mínimo y la ley del máximo. Tanto malo es tirar de más, porque estamos de entrada gastando más dinero y vamos a contaminar aparte, porque los excedentes de nitrógeno principalmente, qué bueno que se perdieran, ¿no es así? Se van a contaminar a la atmósfera, formando el óxido nitroso, y también a contaminar los mantos freáticos, a los ríos y al mar, y luego tenemos el sargazo, y tenemos todos esos males, que son problemas muy grandes. Sí. Entonces, tenemos que por ahí primeramente educarnos para poder nosotros dar esa fertilidad del suelo. ¿Y cómo la vamos a dar? Pues yo estoy más convencido cada vez de que es irnos por los sistemas de agroecología, orgánicas, biodinámicas y agricultura regenerativas. Yo estoy convencido de que si no empezamos por el suelo, lo demás hacia arriba, pues vamos a estar siempre equivocados, ¿no? Sí. Sí, yo también lo creo así. Yo creo que los tres estamos convencidos. Algo que dice el Inge. Sí. Nos liga a lo que sucede con un cultivo sano. Para que haya un cultivo sano y productivo se ocupa, su base es la raíz sana. Y en un suelo sano, entonces hay una raíz saludable que crece todo, rinde todo lo que va a dar y se expresa mejor, con un mejor rendimiento. Entonces es el complemento de patrimonio, suelo. Eso no lo habíamos dicho. No, creo que es la primera vez que lo mencionamos así. La riqueza más importante que tenemos y que tienen los compañeros campesinos y productores. Sí, bueno, o sea, creo que lo entendemos más como, bueno, yo sí lo veo así, ¿no? Como nuestra madre tierra, como todo, ¿no? Como la base, el principio de todo, y lo que también puede ser el gran final también, ¿no? Y tiene que ver justo con esta, pues es la gran oportunidad, ¿no? O sea, la misma tierra nos da la medicina con la que podemos salvarnos si es que quisiéramos hacerlo, y creo que las voluntades y grandes voluntades que hay, que están trabajando para eso, es lo que debemos voltear a ver, y lo que debemos replicar, y lo que debemos seguir construyendo, esta transformación desde el suelo, porque es desde ahí donde tenemos que estar trabajando todos. Y bueno, entonces, ahora vamos a convencerlos con la parte, como en la oportunidad de fortalecer o de promover esta bioeconomía, ¿no? En donde si tenemos en poquito espacio, en una cama o en un contenedor de estos que hacen en Agrosano, que luego son como pilas, ¿no? Donde en vez de agua, pues es el compostaje o el lombricompostaje. He visto varios ejemplos. De ahí sale el néctar de todo esto, que es el humus, ¿no? La sustancia que sale de todo este lombricomposteo, de la composta, para poder, o sea, bueno, la composta se puede, la materia orgánica pues se mete así en los cultivos, ¿no? O sea, se revuelve como en la tierra. Pero hay otro que es el humus, ¿no? Que sale de estos contenedores. ¿Para qué sirve? ¿Dónde lo podemos utilizar? ¿Cómo podemos? O sea, bueno, sí tenemos grandes cantidades, que creo que sería wow esa parte, porque creo que también es, como lo dije al principio, creo que es el néctar del lombricomposteo, porque pues bueno, es como la vida, ¿no? De todo este trabajo orgánico
¿no? Nos pueden contar para qué funciona, dónde se puede repartir, si hay caso si hay oportunidad de que pueda surgir comercio a través de este humus, etcétera. Sí, cómo no. Claro que existe mercado. La lombricomposta es una excelente manera de producir humus de lombriz, que es uno de los mejores abonos orgánicos. Y pues yo les digo a los productores, ya tenemos a los peones, ellos nos hacen la chamba, ya nada más cosa estarlos regando ahí y darles de comer, algo muy sencillo. Lo único que piden ellos es que tengan las condiciones adecuadas de humedad, de un 70 al 80% las camas o contenedores, y que tengan lo que sigue siendo suficiente humedad. Estarla regando, es lo único que hace el productor, estarle dando capas de alimento de unos 5 centímetros cada semana. Es importante que mantengamos el nivel de estas camas, no de más, porque luego damos pie a que aparezcan plagas, malos olores, por no darle ese tiempo al material. Entonces, por eso hay que tener cuidado ahí, ¿no? De no sobresaturar por el hecho de decir, no, darles cada rato, ¿no? Tiene sus ventajas y desventajas. Entonces, ese estiércol o ese humus derivado ya del que cuando pasa por el tracto digestivo de la lombriz, pues ya se conoce como humus de lombriz o vermicomposta. Es diferente a la composta. La diferencia es que en la composta los organismos descomponedores, como platicábamos, son los hongos y bacterias. Esa es composta o compostaje le llaman. Y la lombricomposta viene siendo por el agente causal de descomposición, que es la lombriz, es la diferencia. Entonces, el humus de lombriz, les decía, es un excelente abono orgánico ya, de forma sólida, que se utiliza para... Pero es líquido, ¿no? Son los lixiviados. El lixiviado, ese es otro tema. El lixiviado viene siendo un subproducto, digamos, del humus de lombriz. Sí. Nosotros cuando estamos produciendo la lombricomposta o el humus sólido, al estar regando y ya concentrado con los materiales que vienen ahí, se produce ese lixiviado. A las camas se les da Entonces, ¿el humus es sólido? Sí, claro. El humus es sólido, es la parte sólida. Y el lixiviado es líquido. Es el súper líquido. Ambos son excelentes fertilizantes. Para lo mismo. Para las plantas se aplican, el humus de lombriz se aplica en los cultivos, en las tierras. El lixiviado se puede aplicar tanto en el suelo como en el follaje. Y pues son una oportunidad de mercado también, porque aparte de ya tener nosotros nuestros suelos bien, como esperamos en un futuro que todos los suelos de México, de agrosano, estén fertilizados de esta manera, ya cuando nos sobre material, es una oportunidad de negocio para venderlo a más gente que interesada, ¿no? Que a veces la gente no lo quiere producir, pero sí lo quiere consumir. Eso nos ha pasado en el campo. Pero pues el lixiviado, por ejemplo, si es un fertilizante natural, pues por supuesto se va a querer como consumir y tal. Una vez que sale este lixiviado o humus de nuestros camas o de nuestros contenedores, ¿cuánto tiempo tenemos para usarlo o utilizarlo en nuestros cultivos? ¿Tienen vida de anaquel largo o lo tenemos que utilizar de inmediato para que funcione más, de forma más eficaz o no? O sea, lo pregunto porque con los microorganismos sí llega a suceder que tienen no los podemos tener ahí 6 meses y luego decir que vamos a aplicar microorganismos vivos al suelo después de 6 meses de anaquel, ¿no? Es ilógico. Por eso pregunto. Bien, todos los abonos o los productos que realizamos aquí tienen una vida de anaquel. Sin embargo, de preferencia, pues hay que utilizarlos a la brevedad, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna manera se pierden propiedades con el tiempo. Como es vida, son microorganismos, entonces el tiempo y exponerlos al sol, a las inclemencias del tiempo y demás, demerita un tanto la calidad. No por eso quiere decir que vayan a dejar de servir o no.
Entonces, lo más indicado es aplicarlo lo más pronto posible. Hablamos de una vida promedio en aquel del humus, así sin temor a que se demerite mucho, de 6 meses. Sí, sin problema. Hay que recordar que la lombriz come lo que le estamos poniendo, lo pasa por su aparato digestivo y está siendo le excreta la vermicomposta. Uh-huh. Y ese lixiviado también arrastra nutrientes y entonces en el aparato digestivo le está aportando microorganismos. Uh-huh. Que la lombricomposta lleva nutrientes, ácidos húmicos, fúlvicos y lleva lo que es el humus y lleva actividad biológica. Uh-huh. Entonces, después de que ya se produce, pues lo ideal es mantenerlo en una temperatura fresca y que esté a la sombra y que no tenga mayores variaciones y con humedad para que pueda conservar sus propiedades. Y 6 meses está muy bien. Ningún productor, si acaso, lo usará de un ciclo a otro. Uh-huh. y ya lo van aplicando. Y algo que luego no vemos, la disponibilidad de nutrientes. Los nutrientes en las plantas son el nitrógeno, que es un gas atmosférico, el oxígeno, que también aprovechan, y los demás son minerales: calcio, boro, azufre, zinc, magnesio, manganeso, el mismo carbono. Son minerales que están ahí y que cuando se pone humus de lombriz, estos tienen cargas negativas y entonces, además de lo que trae la composta, aumentan el intercambio de minerales del suelo con la planta. Uh-huh. Porque ese humus tiene una carga negativa y atrae a los minerales que tienen carga positiva y lo pone disponible en la planta. Entonces tiene muchos beneficios la aplicación de una lombricomposta. Igual la composta también tienen humus, tienen ácidos húmicos, fúlvicos y otros, carboxílicos y otros. Pero es un gran producto que conviene usarlo en el mismo ciclo. Hay productores que no se dan abasto porque están produciendo y hay quienes están esperando que les estén entregando. Y bueno, la tarea de Agrosano es que produzcan para lo que requieren los uh-huh. grupos que están trabajando y luego para sus vecinos y hasta ahora no les alcanza. Ya va a haber centros de composteo grandes en Michoacán y entonces eso ya va a ser una oportunidad para que los jóvenes vayan teniendo oportunidades de ingreso. Eso sí me da mucho gusto y es que les tengo una mala noticia. El tiempo. Ya llegamos al final de este episodio y una vez más al principio la verdad es que tenemos que aceptar que este día ha sido como un poco complejo para mí, que cantinflé mucho, casi siempre, perdón. Pero bueno, sí, llegamos al final de este episodio, de esta primera parte de composteo. Ya también debemos la parte 2 de micorrizas, ¿no? Y viene la parte de microorganismos, que también es importante que lo abordemos y que contemos a todos nuestros, pues, ¿cómo les podemos llamar? Pues, seguidores, a quienes nos están escuchando, a los productores, a los que no, a los que como yo aprendemos de ustedes y de todos estos temas y que pues nos interesan. Y bueno, pues muchas gracias al Sistema Michoacano de la Radio y la Televisión por el espacio. Gracias, Leonel, por haber venido a este episodio. Gracias por acompañarnos una vez más, Cuauhtémoc. Gracias por estar aquí. Gracias. Bueno, solamente decir finalmente que todo este escenario de trabajo del proceso de composteo y lombricomposteo tiene que ver una interacción que se da en la naturaleza del suelo, las plantas
y los microorganismos. Y el conocimiento de todo eso va ayudando a que lo apliquen los campesinos en la práctica y lo vayan haciendo y teniendo alimentos sanos y nutritivos. Eso es lo importante. Estamos construyendo un Michoacán donde la vida sea sana, feliz, saludable para todos a través de Agrosano. Algo que tengas que compartirnos por último, Leonel. Pues solamente agradecer la invitación con estar aquí este día. Creo que es una muy bonita experiencia. Se aprenden cosas día a día, se difunde el conocimiento y esperemos que hayamos aportado algún granito de arena para los radioescuchas que nos están viendo o escuchando. Agradecido. Gracias. Pues muy bien. Finalizamos una vez más. Perfecto. Gracias al Estado Michoacano de Televisión. Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal.